Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El PRD repuso la elección interna en el Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas, no en Chiapas y Oaxaca por falta de acuerdos. Antes del 20 de noviembre se efectuará el proceso electoral en esas dos entidades a fin de cumplimentar la resolución del Tribunal Electoral. Este fin de semana también se realizaron las encuestas que ordenaron Marcelo Ebrard y López Obrador para saber quién de los dos sería el candidato presidencial de la izquierda. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Jesús Zambrano, ¿por qué no puede el PRD realizar elecciones internas sin que haya cuestionamientos? ¿Es un problema de padrón? ¿Es un problema de confrontación de corrientes? ¿O es un problema de estructura del mismo partido? Te digo dos cosas, una buena y una mala. A ver, la buena. Digamos, la buena, sí estamos pudiendo hacerlas. Eso sí. Sí, porque ahí hicimos elecciones, no sin dificultades, pero las hicimos en 25 estados primero y el pasado 6 de noviembre en 3 entidades de la República, especialmente la del Distrito Federal, que es la que más nos preocupaba. Y de las 1,350 casillas que hubo, si hubo problemas fuertes, importantes en 25 o 30, fue mucho. Y ahí están acreditados. En los otros, cuestiones de organización, tuvimos 45 días para cumplir la sentencia del tribunal, metidos además atendiendo Michoacán y metidos en atender las cosas que tienen que ver con la coalición electoral, de los partidos del día y lo que acabas de mencionar sobre la encuesta para la selección de la candidatura presidencial. Entonces, a pesar de todo eso, a marchas forzadas y en tiempos extraordinarios, pues estamos sacando el proceso electoral y afortunadamente en estas últimas elecciones del 6 de noviembre pareciera que empezamos a aprender que las irregularidades, las inconsistencias que se presenten, las vicisitudes del proceso se conduzcan por la vía jurisdiccional interna, sin estridencia, sin salir al escándalo al que luego se han acostumbrado no pocos militantes y dirigentes del PRD, que esta es la parte negativa, justamente, que hay que reconocerlo autocríticamente, Ezra, yo soy de los más autocríticos que reconozco que tenemos un déficit de cultura democrática todavía, de no tener la capacidad, como lo hacen hasta los más antidemocráticos, como el PRI y el PAN, resuelven sus cosas bien, las atienden dentro del marco de sus propias normas y las cosas que se deciden se acatan. Acá a veces cosas, o no pocas ocasiones, cuando decidimos, quién sabe si se acaten, pero creo que vamos avanzando en la perspectiva. Los casos de Oaxaca y Chiapas donde no se pudo realizar, ¿qué pasó ahí? Sí, hago una precisión por lo que decías al inicio, Ezra. Dime. Ciertamente hubo una resolución o un acuerdo que tomaron las dirigencias estatales del PRD en Oaxaca y en Chiapas el fin de semana pasado con la Comisión Nacional Electoral en el sentido de que podrían realizarse las elecciones el próximo 20 de noviembre. Nosotros tenemos, por cierto, como plazo límite para cumplir la sentencia del tribunal hasta el día 15, pero no estamos obligados a lo imposible. Entonces hemos estado informando circunstanciadamente al tribunal de cómo vamos para que estén informados, enterados y de que sepan que no estamos actuando de mala fe. Entonces, por lo tanto, lo que ya resolvió la Comisión Política Nacional es que las elecciones en Oaxaca se van a realizar como en Chiapas, la de Oaxaca el 27 de noviembre y la de Chiapas el 4 de diciembre, con la presencia de la Comisión Política Nacional, el Secretariado Nacional y la Comisión Nacional Electoral, prácticamente para hacerse de manera directa y físicamente cargo de las jornadas electorales. Con respecto a la decisión de la candidatura y las alianzas con los otros partidos, entiendo que el tiempo límite es 18 de noviembre para registrar una coalición de partidos. Y entiendo que también por eso se quiere decidir el candidato desde hoy, que es algo que a mí me parece un poco extraño, es decir, parecería como que dependiendo de quién va a ser el candidato,
puede o no haber coalición entre el PRD, PT y Convergencia, como se llamaba hasta hace unas semanas. Y si el candidato no fuera el que les gusta a los otros partidos, entonces la coalición no ocurriría. Esa es la única explicación para mí de por qué la encuesta se está llevando a cabo ahorita y no se esperaron hasta pues enero o febrero, que era un tiempo todavía razonable para decidir. No, debo recordar, Macario, que desde el 5 de mayo, en el 22 aniversario del PRD, la fundación del PRD, Marcelo Ebrard, en el Monumento de la Revolución que fue donde hicimos una concentración, que hacía mucho tiempo, por cierto, que no la hacíamos como celebración de aniversario en las calles, y hoy lo pudimos hacer. Allí lanzó públicamente una propuesta en la que invitaba a López Obrador, Andrés Manuel, para que pudieran hacerse debates abiertos a la opinión pública en las semanas, meses siguientes, y que se pensara en que una encuesta, dijo en aquel entonces, estamos hablando ya de, ¿qué? De 6 meses, 6 meses ya, de ese momento, y que una encuesta que se aplicara en el mes de noviembre fuera la que pudiera determinar quién estaba mejor posicionado y que con él pudiéramos ir a la candidatura presidencial. Al día siguiente, 6 de mayo, López Obrador dijo, de acuerdo, va. Y en eso nos enfilamos, nos perfilamos en el Congreso Nacional del PRD de hace 2 meses y medio. Resolvimos asumir como un instrumento para la decisión de la candidatura presidencial la aplicación de esas encuestas abiertas a la opinión pública. Todavía no conocíamos, por cierto, la fecha en la que se iban a plazo máximo para el registro de las coaliciones electorales. Entonces, eso en primera instancia. En segundo lugar, hay que decir que hay un acuerdo asumido públicamente entre López Obrador y Marcelo, en el sentido de que van a asumir lo que resulte de esas encuestas y el que no resulte favorecido va a apoyar al otro. La semana, bueno, el jueves de la semana pasada o antepasada, las direcciones nacionales de los partidos del día públicamente, y a pregunta precisamente de un servidor, en el sentido de que la coalición electoral total que estamos planteando no va a depender de quién resulte favorecido en las encuestas sobre preferencias electorales, y todo el mundo dijo, la coalición total va con independencia de quién sea el candidato. Yo, por supuesto, tengo la confianza, espero que se cumpla el compromiso, porque sí, por supuesto, ha habido muchas dudas por diversos pronunciamientos que se han hecho de dirigentes de los otros partidos o del propio Morena, pero pues ahora sí que todo el mundo también asume que si la izquierda va dividida, va a tener pocas posibilidades de competir con probabilidades de ganar. Jesús, independientemente de esta coalición, que digamos sería la oficial frente al IFE, entiendo que la posición respecto a otro tipo de coaliciones tácitas, llamémosle de alguna manera, o alianzas hacia la elección, pues va a depender también muchísimo pues, del candidato que resulte vencedor en las próximas semanas. Sin duda alguna, un acercamiento para cómo se están vislumbrando ahorita las cosas en términos de gobernabilidad para el país en su conjunto y las diferentes propuestas que hay puestas sobre la mesa, pues podríamos encontrar radicalmente 2 posiciones de izquierda. Si gana López Obrador, pues lo más probable es que no se lleve bueno, la alianza puede ser en un sentido, y si gana Marcelo, pues la alianza puede ser en otro completamente diferente. ¿Ustedes cómo lo ven en ese contexto? Mira, por supuesto que el que sea el candidato lo va a imponer su sello propio, y aunque tengamos un programa común que lo estamos trabajando junto con los otros partidos, PRD, PT y ahora el llamado Movimiento Ciudadano, y del que participan también representantes de los 2 aspirantes, hay cosas muy en común. Yo creo que se pueden señalar hoy a la distancia que hubo pues asuntos criticables en el manejo de nuestra estrategia en el 2006, pero el propio López Obrador yo creo que ha matizado mucho su discurso,
Hay quienes hablan de un corrimiento al centro, haciendo cosas que no hizo cuando fue candidato en el 2006, reuniones con empresarios, con distintos sectores de la sociedad, viajes al extranjero, Estados Unidos, España, etcétera, recientemente. Y bueno, esto habla de alguien que ha asumido que si él es el candidato, pues las cosas tendrán que ser dentro de un determinado marco de desarrollo de su propia estrategia electoral. Y Marcelo, pues igual, él ha seguido jugando su papel, todavía como presidente de la CONAGO, haciéndose cargo de cosas de seguridad pública muy importantes para la Ciudad de México y para el país. Yo creo, Ernesto, que sin dejar de reconocer, pues, ¿no?, el sello propio, a lo mejor los posibles acercamientos y alianzas que se pudieran dar con algunos sectores de la sociedad, van a estar muy determinados por quién sea el candidato, pero creo que tenemos un basamento común, un piso común, dentro del cual nos tenemos que desenvolver y que son los que van a marcar también, al final de cuentas, la diferencia con lo que presente el PRI con Peña Nieto, porque está claro que Peña Nieto es ya el candidato del PRI, y con quien resulte del PAN, para que también se fijen las distintas consideraciones y visiones de propuestas de país que tenemos. Poco margen para radicalizarse. Yo creo que hay poco margen para radicalizarse. Yo creo que la radicalización tendría que darse en todo caso en el contenido de las propuestas. Por ejemplo, el PRD está claro que sostiene la necesidad de un cambio de rumbo, de una revisión de los parámetros del modelo económico y de atención de prioridades para propiciar el crecimiento, para propiciar el empleo, para la atención al campo, la educación, a un conjunto de programas de carácter social que están en el fondo de muchos de los problemas de delincuencia, de inseguridad que hoy tenemos. La visión de los otros ahí está clara. El PRI, implantador desde hace 30 años de un modelo neoliberal, con sus consecuencias sociales. El PAN igualmente, lo único que hizo fue administrar lo que el PRI le había dejado, y ya con 11 años que tiene la presidencia de la República, pues no hay ningún cambio sustancial, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social. Jesús, esta unidad en plataforma y unidad entre los partidos es fundamental para que puedan competir, como bien decías hace un momento, pero también es muy importante para las elecciones locales, en particular del Distrito Federal, que este es, yo creo, la gran joya que tiene la izquierda en este momento. Va a haber elecciones este domingo próximo en Michoacán, las cosas se ven complicadas según las encuestas, pero bueno, hay que esperar. Y fuera de eso queda Guerrero, en el cual pues hubo una alianza con un sector del priismo para mantener la gubernatura. Entonces realmente el núcleo de la izquierda está aquí en el Distrito Federal. Si no van juntos en la presidencial, si se rompe esta unidad, el Distrito Federal pues se pone en riesgo serio, ¿no? Sí, yo no diría nada contrapuesto a lo que tú estás diciendo, Macario. Para nosotros, por supuesto, que es importantísimo el que en el Distrito Federal continúe un proyecto de izquierda que ha demostrado en los hechos también de cómo muchas cosas se pueden hacer de manera diferente y que puede ser referente también al mismo tiempo para el plano nacional y de nuestro manejo de propuestas para el plano nacional. Allí hemos acordado, por cierto, también con los partidos del día y con los dirigentes que vamos a ir en coalición total. No va a ir la izquierda dividida, porque hoy, según algunas encuestas sobre preferencias electorales, le dan al PT entre 6 y 8%. Si fuéramos separados, esto podría ser la diferencia, con un PRI que hay que reconocer que ha estado creciendo, a pesar de que ni siquiera tienen dirección aquí. Es que luego eso ayuda, man. Luego, a lo mejor esa es la clave para no cometer más errores, ya ves que sí, ¿no? Se presentan. El PRD, en todo caso, no lo ves como un partido que correría el riesgo de resquebrajarse en esta ocasión. No, yo no le veo riesgo en modo alguno de fractura, de división interna. Yo creo que todo el mundo está consciente de lo que nos estamos jugando como proyecto nacional. Esra, que, mira, te lo voy a decir de esta otra manera. Muchos de los dirigentes actuales del PRD, que estamos jugando un papel fundamental, venimos de la izquierda previa al PRD, que fue una izquierda que había apenas en 1987
con la conformación del Partido Mexicano Socialista, el PMS, logrado juntar a las distintas vertientes y versiones de la izquierda partidista electoral que existían antes de 1988. Y sabemos que divididos, la izquierda no somos competitivos. Empezamos a ser competitivos en 88 con Cuauhtémoc y a partir de la fundación del PRD en 89 y de ahí para acá. El costo de las divisiones y de las fracturas son las derrotas, son los retrocesos. El fruto de la unidad y de una actitud propositiva para construir acuerdos, pues son las victorias. Y a ver cómo les va. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La migración del campo a la ciudad ha incidido de manera importante en el crecimiento de la pobreza urbana en el país, advierte la Secretaría de Desarrollo Social. La dependencia pide frenar la expansión territorial y a crear espacios urbanos mejor planeados para dar respuestas más eficaces a los problemas de inseguridad y pobreza. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Sara Toppelson, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la CDSOL. Sara, buenas tardes, buenas noches más bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la Sara, invitación. cuando se habla de mancha urbana en el país, se pues define siempre como un crecimiento arbitrario, un crecimiento sin orden y que en una manera muy clara ha terminado por destruir lo que podrían llamar el equilibrio en muchas ciudades. Bueno, realmente la mancha urbana corresponde a la zona urbanizada de una ciudad, que normalmente está referida en un plan de desarrollo urbano de esa ciudad que debe integrar las zonas de ensanche. Lo que hemos padecido los últimos 40 años es que este crecimiento ha sido desordenado porque no recurre al plan establecido o porque en algunos casos los planes han estado hechos para contemplar zonas que no necesariamente debieran urbanizarse. Y entonces esto ha creado una expansión casi ilimitada de nuestras ciudades, desvinculando totalmente el crecimiento poblacional del crecimiento de la mancha urbana, porque si creciéramos al ritmo que crece la población, habría una vinculación en estos ensanches de la ciudad que se han dado desde el siglo XIX. Barcelona ordena la ciudad a partir de sus ensanches. El famoso ensanche de Cerdá, que ha sido el que ha generado una ciudad tan compacta y densa y atractiva como Barcelona. Que es finalmente el crecimiento sí, planeado y ordenado de una ciudad. Exacto. En México sí teníamos este crecimiento planeado y ordenado de nuestra ciudad. Durante los primeros 60 años del siglo XX lo podemos ver. Si ves la colonia Hipódromo, la Condesa, todas fueron ensanches. Y si nos vamos después más lejos a la San José Insurgentes, la del Valle, la Narvarte, todas han sido ensanches de nuestra ciudad que fueron planeados y una cosa más, integrados al tejido urbano. Si las calles se les daba continuidad, se creaban los ejes más importantes de comunicación, las calles secundarias, había toda una planeación. ¿Qué nos ha pasado? Que ante la efervescencia bueno, primero ante el crecimiento poblacional que trajo con sí mismo demandas importantes y después la efervescencia de construir vivienda, porque había sobre todo una necesidad muy grande de construir vivienda, pues comenzamos a crecer y a crecer sin cuidar esta parte de la planeación, que además debe estar publicada en una gaceta oficial, ya sea municipal o estatal, y que sea un instrumento legal. Se han obviado algunos de estos pasos y en muchos casos el plan se ha hecho un poco, se vale decirlo, a modo de los intereses que siempre están relacionados al crecimiento urbano. Sara, veladamente un poco nos estás diciendo que hay un empuje fuerte de demanda, no hay ninguna duda, especialmente lo observamos entre 2000 y 2007 con un crecimiento brutal de nuevas casas en este país. Hay una necesidad de oferta, también hay empresas desarrolladoras de vivienda que tienen que encontrar un modo
digamos, viable de casas que puedan comprar la gran mancha de población de nuestro país, claro, y que no se han dado las circunstancias para que ese crecimiento sea, pues digamos, ordenado en ciertas. Nos hemos ido a las periferias en donde no hay transporte, donde no hay trabajo, donde la gente verdaderamente sufre vivir, aunque lo puede comprar. Existe un justo medio, Sara, para, no sé si redensificar, no sé si no irse tan lejos, hacerlo de manera mucho mejor, en donde se puedan compatibilizar estas dos visiones de oferta a precios alcanzables para la población y no tan retirado, sí, para que sea verdaderamente sufrible. Yo creo que sí, y ese es el reto. ¿Cómo hacemos que la vivienda se construya en la primera periferia de la ciudad inmediata o si no en la ciudad interior? Y sí se puede, claro que a través de medidas que no necesariamente son populares, pero que sí ordenan la ciudad. No son populares a nivel de quien las implementa, porque en muchas ciudades ha sucedido esto. No es para nadie ajeno que en las ciudades europeas también los centros de las ciudades se comenzaron a vaciar, generando un vacío que tiene como consecuencias, por supuesto, problemas económicos, pero también problemas de seguridad cuando la gente se sale de vivir en la ciudad. Casi todas las ciudades, pero sobre todo Francia, en muchas de sus ciudades creó un programa que se llamaba Vivir en el Centro. ¿Cómo fomentó que pudiera la gente comprar vivienda en el centro de estas viviendas que estaban desocupadas? Son carísimas. Bueno, eran pero carísimas. A través de incentivos. Okay. Si tú compras en el centro, tienes un incentivo, pero además si tú eres propietario de una vivienda en el centro, como las que hay aquí en nuestra ciudad y en casi todas nuestras ciudades, bueno, tiene un incentivo. No te cobran el permiso de construcción porque vas a construir o te eximen de los impuestos fiscales durante el tiempo que dura la construcción. Lo mismo debemos hacer con los terrenos intraurbanos, porque los terrenos intraurbanos y vacíos son los que más dañan a la ciudad. Ya están rodeados de calle, ya tienen iluminación, ya tienen los accesos de agua a pie del terreno y drenaje y electrificación, todo. El municipio le cuesta porque tiene que recoger la basura y limpiar y pagar la luz y pasar la seguridad y no le deja nada. Entonces el municipio debería de crear un esquema impositivo que no haga atractivo seguir teniendo los terrenos sin urbanizarlos y controlar ya el crecimiento de las ciudades. Sí, lo que han visto en las gráficas es que el promedio de nuestras ciudades es que crecimos de 1980 al año 2010, duplicamos nuestra población. Al respecto... Pero La Mancha creció un promedio de 7 a 8 veces. Al respecto, aunque llevamos muchos años de crecer mal, me da la impresión, por lo que yo he estado viendo, de 60 a 85 ese problema se concentró mucho en la zona metropolitana de la Ciudad de México y un poquito en otras áreas. Guadalajara, Monterrey. Pero de 85 en adelante esto se ha ido a ciudades medias, sobre todo algunas en la frontera. Y creo que tenemos unas gráficas que pueden ser muy ilustrativas para los amigos del auditorio para ver precisamente este crecimiento que usted decía. Crece la población, por ejemplo, allá en Guadalajara al doble, pero la ciudad crece 4 veces en territorio. Y esto mismo que está viéndose en Guadalajara ocurre en otras áreas como Tijuana, que es una de las que más población tienen en la frontera, 2 veces más de población y también 4 veces más de territorio. Y es peor Juárez, ¿no? Que Juárez tiene esta característica y eso ha hecho muy difícil precisamente resolver el problema de seguridad. Es una ciudad muy extensa, muy plana, por lo mismo muy difícil de administrar en términos de seguridad. Este movimiento a estas ciudades medias, ¿qué significado tiene en términos de ordenamiento? ¿Hemos hecho las cosas mejor ahí o igual de mal que en la zona metropolitana del DF? Yo creo que un caso como el de Ciudad Juárez es ilustrativo. Comenzamos a hacer las cosas bien, se instalaron muchas maquiladoras, se comenzó a construir casas en la inmediata periferia. Pero una vez que se dio este éxito y esta expectativa económica generada por el auge de la instalación de maquiladoras, muchísima gente se movió a Juárez y entonces la vivienda comenzó a hacerse más alejada y más alejada. Y aquí debo decir,
que, como en muchos otros lugares, no es el único. La última etapa, que en la gráfica se veía de un color más oscuro, de un color rojo, se debe a que la universidad movió sus instalaciones a una distancia muy lejana. Entonces, esto representa que para los que viven en la zona tradicional de Tijuana, que es la zona, la que vemos aquí al norte y toda esta franja norte, tienen que viajar 20 kilómetros para ir a la universidad. Y muchos de estas zonas son vacíos intraurbanos. Entonces, bueno, no solo es la vivienda, porque a veces queremos cargarle el peso a un solo sector. Yo creo que es una conjunción, porque sí, donde hacemos una universidad, obviamente van a haber demandas inmediatas de vivienda, etcétera. Pero aquí la lejanía fue muy compleja, sobre todo habiendo tantos vacíos intraurbanos. El caso de Toluca creo que es significativo, Sara, en ese sentido. Muy. Y creo que ahí los crecimientos y también la expansión y la cercanía con el Distrito Federal nos podrían dar pues una referencia clara de lo que sucede. Ahí está Toluca. Ahí está Toluca, y vean cómo se ha expandido enormemente y en montones pues de pedacitos, además, donde hay todo tipo de instalaciones, muchos de ellos tienen que ver con la vivienda. Pero imaginen la complejidad administrativa, pero también económica, de manejar una zona metropolitana que creció muchísimo. Toluca obviamente es otro de los sitios muy atractivos. 25 veces. Creció 3 veces .3 en población, es decir, por encima de los niveles, pero creció 25 veces su territorio. ¿Qué costo tiene para el municipio? Gigante. Enorme, enorme. Y después, ¿qué costo tiene para el ciudadano? Porque el ciudadano que tiene que recorrer esas distancias tiene una fatiga enorme por tanto tiempo que pasa en el transporte y un costo de pagar ese transporte también muy alto. Sara Topelson, ¿cómo le hace con esta irregularidad? ¿Cómo se hace para corregir estos desequilibrios? Algo habrá que hacer porque de lo contrario estas tendencias pues terminarían ahorcando cualquier ciudad. Yo creo que un primer paso es que los presidentes municipales, y muchos ya se han sumado, estén conscientes que tienen que controlar el crecimiento de su mancha urbana, que donde hay áreas de oportunidades hacia adentro y establecer políticas públicas que incluso el gobierno federal estamos en la mejor disposición de implementarlas en conjunto, pero las facultades las tiene el municipio. Entonces, asumir ese reto y implementar políticas que le permitan potenciar la mancha urbana que ya está desarrollada y frenar los crecimientos hacia afuera, sobre todo en casos como este, que ha crecido 25 veces la ciudad. Ahora, el problema de los presidentes municipales es que duran 3 años. ¿Y cómo negocias con un cuate que el primer año apenas le entiende, el segundo año medio que puede y el tercero ya se va? Cuando la vivienda y los procesos urbanos son fenómenos de muy largo plazo. O sea, un presidente municipal que verdaderamente se preocupe por cómo va a estar su ciudad dentro de 20 años debería ser ejemplar. No creo que exista uno en México en ese contexto. Habría que reglamentarlo de una manera en donde ni siquiera pudieran meter las manos los presidentes municipales, porque entonces sí generarías esquemas de una visión de mucho más largo plazo para que estas ciudades sean viables, porque a final de cuentas la tentación de dar un permiso adicional para expandir la mancha urbana, dice, total, yo ya me voy dentro de 2 años o dentro de 1 año. A eso se debe que se creó la figura de los INPLANes. El INPLAN, que sería el Instituto Municipal de Planeación, y que en un principio estaban desfasados del tiempo de elección del presidente municipal. Eran justo en el punto intermedio, para que le diera continuidad. Pero obviamente en esta voluntad de no quedarme con nadie del equipo anterior, otra vez los alinearon y entonces han perdido su pertinencia. ¿Qué podríamos hacer? Motivar que los INPLANes no estuvieran en la misma temporalidad que la elección de los presidentes municipales. Y por otro lado, en muchas ciudades ha funcionado el arquitecto de la ciudad, el urbanista de la ciudad, que no cambia cada vez que cambia, es decir, que su contrato sea por un tiempo mayor y razonable, que de nuevo, cuando cambie, no sea
en el mismo periodo que el cambio de las autoridades municipales. Aunque el problema es todavía un poquito más grave, porque muchas de estas gráficas que vimos son zonas metropolitanas, lo cual significa que son varios municipios que están involucrados en el mismo problema y para los cuales no tenemos legislación adecuada. La Constitución define el municipio mal, pero el área metropolitana ni siquiera. Entonces, ahí tenemos también un problema que probablemente la solución sea olvidarnos de esta idea brillante del municipio soberano y pensarlo en términos de áreas metropolitanas completas, probablemente planeadas desde el gobierno del Estado. Yo sé que los municipalistas se van a enojar conmigo, pero la verdad yo no veo cómo van a resolver esto. Sí, yo creo que las zonas metropolitanas requieren de algún organismo de gestión metropolitana y que tenga peso específico, ¿no? Porque si nada más es un organismo consejero, pues mucho caso no le van a hacer, sino que tenga peso específico o, en su caso, y ese es el peso que puede tener, que esté ligado a la definición de a dónde se asignan los fondos metropolitanos. El Fondo Metropolitano es un incentivo muy atractivo que puede ayudar y debe ayudar a ordenar estas zonas. Entonces, que haya un grupo colegiado que participe como el de gestión metropolitana. Hay unas metrópolis todavía más complejas. Sí, las que están en estados. Las que están en estados. Torreón, sí. Gómez Palacio, Lerdo. O Vallarta, Bahía de Banderas. Sí, tenemos otras 7 que tienen esta particularidad. Sara Topes, subsecretaria de Desarrollo Urbano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad, porque siento que es un tema que merecen toda nuestra atención. Les agradezco mucho. Al contrario, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Fundación Colosio y la dirigencia nacional del PRI presentaron las conclusiones de su programa para México, que contienen las propuestas para darle rumbo al país. Entre los compromisos están la consolidación de un gobierno funcional y moderno que enfrente la pobreza, reactive economía, genere empleos y facilite el acceso a la salud y a la educación. Por su lado, el senador y aspirante presidencial del PRI, Manlio Fabio Beltrones, convocó a debatir sobre el rumbo del país. Durante la presentación del ensayo El futuro es hoy, ¿para qué queremos gobernar?, defendió su propuesta de gobiernos de coalición para que el país alcance acuerdos entre la clase política y la sociedad que le permitan avanzar. Días de propuestas, precandidatos que de una u otra manera publican pues ensayos, libros, lo que sea, con tal de aparecer con lo que sería una parte de la agenda. La Fundación Colosio, en un intento de delinear todavía bastante abstracto lo que sería una propuesta priista, y el senador Beltrones tratando de llegar a puntos mucho más concretos que le den, digamos, una ventaja frente a la propuesta de Enrique Peña Nieto, que todavía no termina por aterrizar. Sí, la ventaja, digámoslo así, que tiene Manlio Fabio Beltrones es que como él no es el candidato más popular dentro del PRI, el espacio en el que se tiene que mover pues es más de propuesta, y esto le permite ser un poco más concreto en el tipo de ideas. De hecho, pues ya lo ha sido en los últimos 2 años, que ha estado proponiendo muchas cosas en el Senado, y pues basta con que acumule todas estas propuestas y las siga defendiendo, como es el caso del gobierno de coalición. Esto se complica más para Peña Nieto porque, pues como él está tratando de llevar a un grupo más grande del PRI, y el PRI tiene el defecto de que tiene todo tipo de ideologías allá adentro, mientras más concreto es uno, pues va teniendo menos seguidores. Entonces, pues para Peña es muy complicado decir concretamente qué quiere hacer. Lo más concreto que yo le he escuchado es esta idea de que el proyecto es la Constitución. Y con eso pues ahí se la va llevando. Entonces hasta ahí es hasta donde va. Esto es lo que está ocurriendo en buena medida por la ley electoral que tenemos, que no les permite ser explícitos como sería preferible para todos. Entonces han optado por este camino editorial, digámoslo así, para ir ganando espacios. También Josefina Vázquez Mota, la precandidata también de Acción Nacional, presenta su libro, me parece, el día de mañana. Entonces están haciendo estos esfuerzos para proponerse frente al público y ya dando algunas ideas más claras, más concretas de qué es lo que harían. La verdad de las cosas es que yo no veo todavía de ningún lado, de ninguno de los 3 partidos, un proyecto específico para el desarrollo del país.
ya no digamos en el mediano y largo plazo, para los siguientes 6 años. Puesto sobre la mesa, ni la Fundación Colosio ha puesto algo verdaderamente concreto, ha hecho algunas alusiones, y yo diría bastante generales, en materia de educación, de salud, de combate a la pobreza, pero que no constituyen un programa específico para un sexenio, para una administración. Tampoco la Fundación Preciado del PAN, en este contexto de no comprometerse con ninguno de los precandidatos, no ha puesto nada sobre la mesa, y desde luego la Fundación Eberto Castillo del PRD tampoco ha puesto sobre la mesa algo medianamente sensato. Yo creo que dentro de todo este marasmo de ideas que hay en torno a lo que se ha dicho en las últimas 2 semanas, una de las posiciones más sensatas es la de Cuauhtémoc Cárdenas, que a final de cuentas lo que dice, lo que hay que modificar en este país es la ley de planeación. Es una ley que no sirve, que simplemente en lo que desemboca es en un plan nacional de desarrollo que no le sirve a nadie, es letra muerta al día siguiente que se publica, y que efectivamente no cuenta con un respaldo institucional para llevar a cabo no una planeación para 6 años, sino una planeación estratégica de país en el mediano plazo, con un horizonte, como lo tienen todos los demás países, al 2050, al 2060. ¿Qué queremos de este país? ¿Hacia dónde nos va a llevar en materia de infraestructura, en materia de educación, de salud? Pero con políticas que puedan no hacer una camisa de fuerza, pero sí una conducción de para dónde llevar el país. Hoy por hoy no he visto todavía uno solo de ninguno de los candidatos, de ninguno de los 3 partidos, con una propuesta sensata. Lo que dice Macario con respecto a que, pues, mientras más fuerza tienen, menos concretos son, porque aglutinan a grupos que son antagónicos y que, bueno, pues creen que con los dos pueden negociar. La verdad es que el planteamiento de Manlio es muy claro cuando dice que hay que hacer gobiernos de coalición porque es imposible gobernar con una sola fuerza. Lo dice claramente, lo aceptan incluso en el lado perredista una buena parte de la izquierda, y en el lado panista con Josefina Vázquez Mota, que ha sido explícita en ese tema. Pero la verdad es que el punto central aquí es, si llegas ante un electorado con una plataforma de esa naturaleza aliancista, digamos, en donde digas reforma fiscal, ¿alguien va a poder entrar o llegar a un electorado con un planteamiento de reforma fiscal de IVA generalizado? Nadie lo va a poder hacer. ¿Alguien va a llegar con un planteamiento de modificación al régimen de pensiones? Nadie lo va a hacer. En todo caso, ahí es donde quizá los acuerdos estén en función de lo que no se va a plantear, que más que en función de lo que sí se puede decir en una campaña. Sí, y por eso me parece son breves las ideas y muy abstractas. Pues hay que generar empleo y hay que crecer y hay que tener mejor sistema educativo. Todo suena bonito hasta que uno empieza a llegar a los números concretos o datos concretos, y ahí es donde empieza uno a perder amigos, y eso no es buena idea en una campaña. Se nos olvidaba comentar que también en el PRD o en la izquierda están proponiendo sus cosas por escrito. Mucho más breve, el candidato Marcelo Ebrard, precandidato, hizo su desplegado de por qué quiere ser presidente, y Andrés Manuel López Obrador acaba de publicar en esta semana también un artículo, pues ya casi de líder religioso, ¿no?, que termina llamando pues al amor al prójimo, que está muy simpático por eso, pero bueno, esas son sus ideas ya más o menos pues por escrito, pero en todo caso son muy generales, porque si te vas a los detalles, en verdad pues no creo que ganes votos ahorita. Y a mí me da miedo un poco la especificidad, por ejemplo, en el contexto de la propuesta de Manlio Fabio, esta parte en la que nada más por el hecho de ser una agrupación o una alianza nos vamos a poder poner de acuerdo. Específicamente en el caso al que refiere Manlio Fabio Beltrones, de decir, el Congreso tiene la facultad de aprobarte tu gabinete a cambio de que le apruebes ciertas medidas estructurales para que puedas funcionar durante toda tu administración. Si llevamos bajo este esquema prácticamente un año, un poquito más de un año, sin que se puedan poner de acuerdo en 3 nombramientos del IFE, ¿tú crees que realmente se van a poner de acuerdo, por más que hayan hecho una alianza, en nombrar un gabinete completo? Imagínate el desastre institucional cuando te tardes un año en nombrar al secretario de Hacienda. Es que ahí hay dos posibilidades, una alianza previa o una alianza postelectoral. Una alianza anterior es prácticamente imposible con los tiempos que se están planteando, es prácticamente en 2 semanas, que por eso corre el PRD a tratar de ver si va a ir con PT y Convergencia, qué va a pasar con lo que ya vimos del asunto de las encuestas, etcétera. Pero la verdad es que aquí el problema central radica en la voluntad política de las partes una vez
que el ganador, Pero el ese que es- resulte ganador en julio del año entrante, diga, señores, no podemos gobernar con la minoría, con una minoría en el Congreso, y de entrada, porque no va a haber ningún tipo de modificación constitucional, de entrada diga, esto tiene que ser un gobierno de coalición y genere esa coalición en función de un proyecto concreto que tenga que ver con esas reformas estructurales. Yo voy a insistir nuevamente en esta idea de que son dos visiones distintas para México las que están en conflicto desde hace ya muchos años, y las alianzas que pueden llevar a estos gobiernos de coalición van a darse en una de las dos visiones, la que tenga la posibilidad de conjuntar. Esto significaría de un lado Andrés Manuel y Peña Nieto, y del otro lado pues están Josefina, Manlio, me imagino también Santiago Marcelo. Krill. Marcelo probablemente esté un poco más en esta dirección, y ahí es donde tú puedes hacer una alianza. Entonces, si en esta elección próxima ganara los que acabo de mencionar al final, podrían organizarse en esta coalición y podrían llegar a acuerdos sin ninguna dificultad bajo estos arreglos de te tocan tantas secretarías y son estas y demás. Lo que no puedes es hacer una alianza entre los dos extremos, eso es imposible. Y por eso en este momento no se pueden poner de acuerdo, porque la definición de los consejeros electorales va sobre quién de los dos grupos tiene más poder. Una vez que uno de los grupos gana, entonces sí puedes hacer coaliciones, y creo que serían factibles, y podrías tener un gobierno que funcione. El problema que hemos tenido todo el tiempo es que el PRI ocupa los dos espacios. Entonces, hasta que el PRI no empiece a romperse, no vamos a poder llegar a eso. Ahora, mencionaste una palabra fundamental, es la voluntad política. Yo quiero ver cuando se tenga el poder si va a haber la voluntad política específica para llegar a ese tipo de acuerdos. Porque ¿cuál es el escenario más factible de no darse antes de este tipo de situación? El status quo. Nos quedamos igual que desde 1997 y simplemente el país va a seguir creciendo a una tasa del 2.9. Y no puedes gobernar. O Y puedes no. gobernar otra vez de muertito, De como muertito, los últimos es correcto. 15, 16 Mientras años. se acaba lo que hicimos antes de 97, que es de lo que estamos viviendo hoy. Correcto, y esto a ver si la economía y las presiones sociales lo aguantan. Ya no aguanto. Y el no, entorno internacional. También ese es otro. Vámonos a una pausa, y hablando de entorno internacional, ya salimos del problema griego y ahora vienen los italianos a tratar de echar abajo lo poquito que se ha construido. Esto es Dinero y Poder. Italia es ahora el epicentro de la crisis de deuda en la zona euro, debido a que los rendimientos de sus bonos cotizaban cerca de los niveles insostenibles que podrían obligar a la tercera mayor economía del bloque monetario a buscar un rescate que Europa definitivamente no podría pagar. Los costos de endeudamiento a 10 años de Italia alcanzaron un nuevo récord de 6.71%, elevando el riesgo de que la enorme deuda de Roma, la segunda más grande de Europa, equivalente al 120% del Producto Interno Bruto, pueda salirse de control. Mientras tanto, en Grecia, Georgios Papandreou y Antonis Samaras acordaron que la fecha de elecciones anticipada sería el 19 de febrero, tras pactar un gobierno de unidad nacional. Se resuelve el problema griego de una manera dramática, con una jugada bastante irresponsable, dicen, del señor Papandreou, que finalmente no le salió y tiene que renunciar. Este paquete de salvamento de Grecia está armado, y apenas el viernes, sábado, se arma esta salida, digamos, política para Grecia. Los italianos entran directamente en conflicto bajo el principio de que acepta primero Berlusconi que Fondo Monetario Internacional revise toda su estructura de deuda y cómo reducirla, que esto ya implica pues ahora sí que más que la Unión Europea, un ente superior a Unión Europea que estaría controlando las finanzas, y a partir de esto se desmorona, pierde incluso el apoyo de su propio partido y vuelven a poner otra vez a Europa en el dilema de pagar o no pagar, Macario. Sí, habíamos estado hablando de Italia ya varias semanas acerca del problema de deuda que tiene. Es una deuda grande. Hay que poner un poquito más en contexto. Italia ha estado bajando su deuda en los últimos años. Entonces, este número de 120%, que suena muy grande, en realidad es bastante mejor de como estaban a mediados de los 90. Ahí la deuda de Italia, del gobierno italiano, superaba el 140% del PIB. Entonces, no es una circunstancia extrema. Tampoco lo es en materia de pago
pago de intereses, a pesar de que han estado subiendo por la presión que hay de los mercados para que se ordene Italia, les han ido subiendo el costo al que están emitiendo los nuevos bonos. O sea, lo interesante de esta tasa es a la que emite Italia bonos hoy, pero eso no afecta a toda la deuda previa, esa está emitida bajo otros tasas de interés y por lo tanto no es tan costosa. Esto quiere decir que no necesariamente Italia está ahorita en una situación como la griega, de que no tuviera con qué pagar. Lo que tiene es una perspectiva muy negativa en el futuro cercano, es decir, si no resuelve las cosas pronto, en el transcurso de 3, 4, 5 años va a encontrarse en esta situación de ya no poder pagar. Por eso les urge a todos que se ordene el mercado en Italia y que se tomen decisiones, sobre todo con respecto a pensiones, que son muy caras en Italia y que no se han podido resolver. Para resolverlas, Berlusconi tiene que ir en contra de su partido. Y por eso le quitaron el apoyo. Se le está viniendo el día de hoy el propio Berlusconi tiene que pasar, digamos, una prueba en donde se estaría tratando de aprobar directamente el presupuesto o el ejercicio presupuestal 2010 y no consigue la mayoría absoluta. Muchos de sus aliados dentro del partido, fuera de él incluso, le dicen no más Berlusconi, que ha tenido sin duda alguna crisis anteriores también muy fuertes, básicamente derivadas de su comportamiento personal, sus pachangas, su vida personal no le ayuda mucho en ese contexto. Pero... Y bueno, aquí eso lo pudo todavía resolver, contener este problema específicamente de una Italia que tiembla frente a la deuda, es algo que hoy le están diciendo hay que resolverlo sin Berlusconi. Ahora, desde luego Italia no es lo mismo que Grecia, ni siquiera en términos de la infraestructura disponible, de la cantidad de productos que realiza. Italia durante muchísimo tiempo fue catalogada dentro de las 7 economías más importantes del mundo, tiene un nivel de producción en diferentes ramas manufactureras muy importante, especialmente el norte de Italia, y tiene pues una industria turística muchísimo más fuerte que la griega en diversos aspectos. Tiene, digamos, los recursos y la infraestructura que los griegos desperdiciaron durante los últimos 20 años, Italia sí le invirtió. Uno puede llegar a decir, bueno, eso les costó un endeudamiento, una serie de problemas muy importantes, pero a final de cuentas la infraestructura sí está ahí. En el caso de Grecia no está ahí. Y es la enorme diferencia que existe entre tener un problema de liquidez, que es precisamente lo que tienen los italianos. No es fácil resolverlo. De todas maneras se tienen que ajustar el cinturón gobierno, empresas y familias. Esta parte de que suban las tasas de interés a niveles cercanos al 7%, 6.7%, efectivamente tiene un impacto sobre la deuda en el mediano y largo plazo hacia adelante. Pero si una empresa italiana quiere acceder a un crédito hoy, no lo puede hacer a tasas del 3 o 4% como el resto de los europeos. Lo tiene que acceder al 7 más un premio de riesgo. Y esas tasas hacen insolventes muchísimos programas, digamos, o proyectos de inversión que bajo otras circunstancias serían perfectamente viables. Sí les va a costar mucho trabajo, pero es viable que lo puedan hacer, digamos, en un periodo perentorio de tiempo. No es el mismo caso de los griegos, ahí sí tienen que entrarle con quitas, tiene que haber un costo enorme para la población y un periodo muchísimo más prolongado de tiempo para que puedan salir adelante. Luego, cuando uno critica a Berlusconi, se le olvida cómo era Italia antes, porque pues sí, Berlusconi tiene muchas cosas para criticar y en parte me da la impresión que estos escándalos que hace sobre su vida privada le sirven para administrar la presión política y lo hace un poco a propósito. Antes de Berlusconi lo que había en Italia eran gobiernos de 8 meses, es decir, el promedio que duraba un gobierno desde la posguerra hasta prácticamente inicios de los 90 eran 8 meses y con gobiernos de 8 meses pues es bien difícil. Entonces no es únicamente quitar a Berlusconi y con eso se resuelve el problema, es cómo llegas a acuerdos para tomar decisiones como las que platicábamos en el bloque anterior. Nadie quiere ofrecer en México en las elecciones, pues es el tipo de cosas que hay que hacer ahorita en Italia, ¿no? Hay que cobrar un poquito más de impuestos, hay que reducir las pensiones, hay que posponer la edad a la que se pueden jubilar las personas, y esto a nadie le gusta, a todo el mundo se enoja, y ese es el problema que tiene ahorita Italia. El problema también que tiene Italia es de una clase política que fue reconstruida una y otra vez. Hay que recordar que la vieja clase política italiana terminó siendo prácticamente anulada, destruida a partir de los escándalos financieros, de su conexión con las mafias, y que eso terminó la estructura de partidos desde la democracia cristiana, Partido Socialista, el propio Partido Comunista, que bueno, como consecuencia de la caída del bloque soviético también termina reconstruyéndose, y hoy Italia es un país, es cierto, que logró entrar de lleno en lo que sería la estructura europea. Sin embargo, todavía
lejos de lo que representan los dos grandes, Alemania y Francia. Y es quizá lo que muchos dentro de Italia estarían apostando por querer vivir al mismo nivel cuando todavía no tienen niveles de productividad. Bueno, en realidad, si comparas con Alemania o con Francia... No, con Alemania, porque con Francia es el mismo tamaño de economía Italia que Francia, el ingreso por habitante es más o menos el mismo. O sea, Francia no es muy grande, Francia es muy buena para pantallar. Eso es lo que hace Sarkozy, allá anda pantallando, yo estoy ayudando, pues sí, es como la mosca en el cuento aquel, ¿no? Aramos, ¿no? El que resuelve ahorita es Alemania, Francia está pues ahí apoyando políticamente, pero económicamente Francia tampoco es muy grande, ¿eh? No. Y si comparas los dos sistemas, no solamente la parte política, el capital humano que tiene Italia el día de hoy en términos de los puestos importantes como Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, no está tan lejos tampoco de lo que hay en otras partes de Europa, al contrario también de Grecia. Ya tienen el Banco Central Europeo ahorita, es correcto, pero el punto fundamental es que sí, efectivamente, la clase política es un verdadero desastre desorganizado, si lo comparas con cualquier otra estructura política de Europa. Eso sí, sin duda alguna. Y finalmente lo que decíamos, el problema central que tiene Europa es que no va a crecer en los próximos años, ¿no? Y a partir de ese crecimiento que muchos todavía siguen pensando en recesión, por lo que se está viviendo en este momento, eso es lo que sí deriva en problemas mucho más serios. No crecer, no ofrecer empleos y tratar de reducir esto que consiguieron en los años de bienestar, pues va a ser bastante difícil. Sí, nada más que no crecer para el caso de Europa tampoco es una cosa tan seria. Es decir, Europa ya está en un nivel de vida muy alto, con una distribución de riqueza y de ingreso bastante razonable. Tu problema de generación de empleo es un problema de qué haces con tus jóvenes, y eso es lo que ha estado presionando con tus migrantes. Mucho. No, pero no tendrías por qué tener tantos. Es decir, si tú no vas a crecer, pues no tienes por qué atraer tantos migrantes. Ese es un poquito lo que tienen que ir resolviendo, cómo van a administrar presiones demográficas de los que llegan y de los jóvenes que crecen. ¿Y cómo manejas la política fiscal y las tasas de interés en un contexto donde lo que necesitas es ajustar, bajar el gasto público, subir las tasas de interés, y al mismo tiempo lo que necesitas es crecer para salir más rápidamente, que van exactamente en contra de ese proceso que a México nos tomó tantos años y que ahorita estamos cosechando? Pues sí, afortunadamente sí. Ernesto Cervera Maccabi Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los martes en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio también, Noticias MBS, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.